Nombre del alumno: Rafael Aburto González, matrícula 21011712. Nombre del reto: criterios relevantes. Nombre del módulo: protección internacional en materia de derechos humanos. Licenciatura Derecho. Nombre del asesor educativo: Miguel Ángel Espinosa Arreola, con fecha 23 de septiembre del 2025. La explicación de los hechos del caso. Contexto general. La desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ocurrió hace más de 35 años en un contexto de graves violaciones a derechos humanos en México, especialmente en el ámbito militar y de seguridad pública. La desaparición no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de violencia estatal. Hechos de la desaparición. Rosendo Radilla fue detenido arbitrariamente por miembros del ejército mexicano y desapareció forzadamente. El Estado reconoció parcialmente la responsabilidad por las violaciones a sus derechos, en particular la detención ilegal y desaparición sin seguimiento. Investigación deficiente. Aunque la Fiscalía Especial inició una investigación casi 10 años después de la primera denuncia en 1992, la Corte destacó que las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva desde el principio y la averiguación permanece abierta más de 7 años después, lo que refleja una omisión estatal en la búsqueda de la justicia. Participación activa de la familia. La señora Tita Radilla Martínez, familiar de Rosendo, ha asumido un rol activo en las investigaciones, coadyuvando y aportando información para avanzar en el caso, aunque con recursos limitados por parte del Estado. Procedimientos judiciales. En jurisdicción ordinaria mexicana, las investigaciones formales y procedimientos penales hacia los responsables no han sido efectivos ni suficientemente transparentes. En síntesis, el caso evidencia la detención arbitraria y desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por agentes estatales, en un contexto de violaciones extendidas de los derechos humanos en México, con investigaciones judiciales tardías y deficientes, y la resistencia del Estado en esclarecer plenamente los hechos y sancionar a los responsables. Explicación del proceso ante la comisión. Presentación y evaluación inicial. El caso fue presentado en la comisión, que analizó los hechos denunciados sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974 a manos del ejército mexicano. La comisión confirmó la gravedad del hecho y la existencia de un patrón sistemático de desapariciones forzadas en México en esa época. Informe de fondo número 60/07. El 27 de julio de 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60/07, donde formuló recomendaciones específicas para el Estado mexicano, tales como investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos ocurridas. Notificación al Estado y seguimiento del informe. Fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. Posteriormente, después de recibir información adicional de las partes, la Comisión consideró que México no había cumplido plenamente con las recomendaciones establecidas en el informe. Remisión a la Corte Interamericana. Debido al incumplimiento del Estado para implementar las recomendaciones, el 13 de marzo de 2008, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que examinara la responsabilidad internacional y ordenara medidas adecuadas. Este procedimiento refleja el rol de la Comisión como instancia y análisis-recomendación, y el caso que el Estado no cumpla, la opción de remitir a la Corte para resolver el fondo y la responsabilidad en el caso. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. Complejidad y plazo razonable del proceso. La Corte destacó que el caso es complejo desde su origen, especialmente debido al tiempo transcurrido desde los hechos de 1974 hasta la tramitación del caso en su resolución. En ese sentido, el tribunal señala que el artículo 8.1 de la Convención Americana impone que los tribunales deben decidir un plazo razonable, y para determinarlo debe considerarse la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales. 2. La afectación generada en la situación jurídica de la persona, investigaciones penales y diligencia. El tribunal analizó si el Estado, conjunto a las investigaciones, con la debida diligencia y en un plazo razonable, y si los recursos internos fueron efectivos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. En este punto, la Corte destacó la grave situación social y política
que dificultó la presentación de denuncias formales por parte de los familiares, provocando demoras significativas. Además, identificó la gran acumulación de indagatorias ministeriales de 122 indagatorias para 137 personas desaparecidas, que evidencian la complejidad del volumen del caso. 3. Falta de colaboración del Estado mexicano. La Corte criticó la falta de entrega en la copia de averiguación previa SIDF-CGI-454-07 por parte del Estado, esencial para valorar el desarrollo procesal y las investigaciones, lo que obstaculizó el análisis de la Procuración de Justicia y vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva. 4. Valoración de los testimonios y pruebas. La Corte recordó que las objeciones del Estado sobre ciertos testimonios y pruebas debían ser analizadas, conforme a las reglas de la sana crítica y el acervo probatorio conjunto. Subrayó que algunos testimonios referían a los hechos ajenos a la base fáctica determinada y que estas limitaciones deberían ser respetadas para garantizar el respeto de los derechos procesales. 5. Competencia de la Corte. La Corte reafirmó la competencia para reconocer el caso a pesar de las objeciones preliminares del Estado en su relación con la competencia ratione temporis, aclarando que tiene el poder inherente para determinar su propia competencia sin depender únicamente de la voluntad estatal. En síntesis, la Corte razonó que, dadas las circunstancias especiales del caso, la prolongación excesiva y la complejidad del mismo deben ser valoradas de manera objetiva. Señaló fallas graves en las investigaciones y procedimiento interno por parte del Estado, lo que justifica su intervención para garantizar derechos consagrados en la Convención Americana, especialmente el derecho a la justicia y el debido proceso. En conclusión, la sentencia en el caso Radilla Pacheco representa un hito fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos en América Latina, al reconocer la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada y la falta de esclarecimiento durante décadas. Esta decisión fortalece la obligación de los Estados para realizar investigaciones diligentes, garantizar el acceso a la justicia y proteger la memoria histórica de las víctimas, como medidas esenciales para la reparación y garantizar de no repetición. Además, destaca la función de la Corte Interamericana como garante de los derechos humanos frente a violaciones estructurales, en la importancia del debido proceso, la verdad y la reparación integral en sociedades democráticas.